Faltas y prácticas impuras de algunos. Los guardianes del templo, que fueron enviados para prender a Jesús, informaron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero la razón de ello era que nunca hombre alguno había vivido como ese hombre, porque si así no hubiera vivido, no podría haber hablado como habló. Sus palabras llevaban en sí un poder convincente, porque procedían de un corazón puro, santo, cargado de amor, simpatía, caridad y verdad. Cuánto se alegran los que odian la ley de Dios, cuando pueden encontrar una mancha en el carácter de uno cuya vida refleja esa ley. Se alegran mucho cuando pueden causar oprobio a quienes son leales y auténticos, por causa de las faltas e impureza de unos pocos. Hay elocuencia en la vida sosegada y consistente de un cristiano puro, verdadero, auténtico. Tendremos tentaciones todo el tiempo que estemos en este mundo, pero en vez de perjudicarnos, se convertirán en ventajas si las resistimos. Se han establecido límites que Satanás no puede trasponer. Él prepara la hornalla que consume la escoria, pero, en vez de perjudicar, solo puede lograr que el oro del carácter brille más puro y en una posición más ventajosa que antes de la prueba. En Baal peor. El crimen que atrajo los juicios de Dios sobre Israel fue el de la licencia. El avance de las mujeres para entrampar las almas no terminó en Baal peor. A pesar del castigo que sobrevino a los pecadores de Israel, el delito se repitió muchas veces. Satanás se mostró muy activo en su intento de derrotar por completo a Israel. Balac armó la trampa por consejo de Balaam. Israel pudo vencer a sus enemigos en batalla con bravura, los resistió y salió vencedor. Pero cuando las mujeres comenzaron a llamarles la atención, a buscar su compañía y seducirlos con sus encantos, no pudieron resistir la tentación. Fueron invitados a fiestas idólatras, y la complacencia del vino nubló sus mentes ofuscadas. No pudieron conservar el dominio propio ni su lealtad a la ley de Dios. Sus sentidos fueron embotados por el vino, y sus pasiones no santificadas los dominaron de tal manera que todas las barreras fueron rotas. Ellos mismos invitaron las tentaciones al punto de hacerse presentes en esas fiestas idólatras. Aquellos hombres valientes, que no titubearon en las batallas, no habían puesto vallas a sus almas para resistir la tentación de gratificar sus bajas pasiones. La idolatría y la licencia marcharon juntas. Comenzaron manchando sus conciencias con lascivia, y luego se apartaron aún más del Señor por medio de la idolatría, demostrando desprecio por el Dios de Israel. Las estratagemas de Satanás se repiten. Cuando se acerque el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder, de la misma manera y con las mismas tentaciones que usó con el antiguo Israel cuando estaba por entrar a la tierra de la promesa. Tenderá trampas a los que afirman que guardan los mandamientos de Dios, que se hallan en los límites mismos de Canaán celestial. Harán uso de sus poderes al máximo. Satanás hará uso de sus poderes al máximo para entrampar a las almas y sorprender al profeso pueblo de Dios en sus puntos débiles. Satanás está determinado a destruir, por medio de sus tentaciones, y a contaminar con la permisividad las almas de quienes no han logrado poner en sujeción de las facultades superiores de su ser a su baja naturaleza, a los que han permitido que sus mentes avancen por el cauce carnal de la indulgencia de las bajas pasiones. Satanás no tiene puesta su mira en los blancos más bajos y menos importantes, sino que tiende sus trampas mediante los que se alistan como sus agentes para seducir o atraer a los hombres, para que se tomen libertades condenadas por la ley de Dios. Es contra los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad, que enseñan las demandas de la ley de Dios, y cuyas bocas están llenas de argumentos para vindicar esa ley, que Satanás ha irrumpido. Sobre ellos descarga sus poderes y agencias infernales, y los derriba atacando sus puntos débiles de carácter, sabiendo que quien ofende en un punto es culpable de todo. De ese modo,
obtiene completo dominio sobre el ser entero. Así, mente, alma, cuerpo y conciencia son llevados a la ruina. Y si se trata de un mensajero de justicia que posee mucha luz, o si el Señor lo ha utilizado como uno de sus obreros especiales en la causa de la verdad, cuán grande termina siendo el triunfo de Satanás, cómo se alegra y cómo Dios es deshonrado. La licencia es uno de los encantamientos satánicos. Las prácticas licenciosas de los hebreos consiguieron lo que ni los combates guerreros ni los encantamientos de Balaam pudieron lograr, que se apartaran de su Dios. Les fueron retiradas la cobertura y la protección. Dios se tornó en su enemigo. Fueron tantos los culpables de conducta licenciosa entre los príncipes y el pueblo, que el pecado llegó a ser nacional, pues Dios se airó con toda la congregación. El mismo Satanás está operando hoy para tratar de lograr idéntico fin, debilitar y destruir el pueblo que afirma observar los mandamientos de Dios, cuando está justamente en los límites de la Canaán celestial. Satanás sabe que esta es su oportunidad. Le queda poco tiempo para trabajar y obrará con gran poder para entrampar al pueblo de Dios en sus puntos débiles de carácter. Las mujeres como tentadoras. Habrá mujeres que se tornarán tentadoras, que tratarán de hacer todo lo que puedan para atraer hacia ellas la atención de los hombres. Tratarán, en primer lugar, de ganarse la simpatía, el afecto, y luego los inducirán a violar la sagrada ley de Dios. Aquellos que han deshonrado sus mentes y sus afectos colocándolos en lo que Dios prohíbe, no tendrán escrúpulos en deshonrar a Dios mediante las variadas formas de idolatría. Dios los abandonará a sus afectos viles. Es necesario vigilar los pensamientos, levantar vallas en torno del alma con los preceptos de la palabra de Dios, y ser cuidadosos con cada pensamiento, palabra y acción para no ser traicionados por el pecado. Es necesario guardarse con el fin de no cultivar la complacencia de las bajas pasiones, pues éstas no son el fruto de pensamientos y corazones santificados. Es deber del pueblo de Dios que guarda sus mandamientos, velar y orar, escudriñar diligentemente las Escrituras, atesorar en el corazón la palabra de Dios, no sea que peque contra Dios con pensamientos idólatras y prácticas degradantes, y de ese modo la iglesia de Dios se desmoralice como las iglesias caídas que aparecen representadas en la profecía como llenas de toda clase de aves sucias e inmundas. The Review and Herald, 17 de mayo de 1887. Apto para la traslación. Debe haber un pueblo apto para la traslación, representado por Enoc. Ese pueblo aguarda y espera la venida del Señor. La obra irá adelante con todos los que colaboren con Jesús en la tarea de la redención. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios ha hecho todo tipo de provisión para que seamos cristianos ilustrados, llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría y entendimiento espiritual. Es esencial poseer un conocimiento teórico de la verdad, pero el conocimiento de las mayores verdades no nos salvará. Nuestro conocimiento debe ser práctico. El pueblo de Dios no solo debe poseer un conocimiento de su voluntad, sino que tiene que poner en práctica ese conocimiento. Muchos serán eliminados de entre los que conocen la verdad porque no han sido santificados por ella. La verdad debe ser introducida en sus corazones para santificarlos y limpiarlos de toda mundanalidad y sensualidad en la vida privada. El templo del alma tiene que ser purificado. Cada acto secreto es como si se llevara a cabo en la presencia de Dios y de sus santos ángeles. Todas las cosas están abiertas delante de Dios y nada se le puede ocultar. Prácticas desmoralizadoras en el matrimonio. En el mundo de esta época, los compromisos matrimoniales son desatendidos. Dios nunca pretendió que el matrimonio cubriera la multitud de pecados que en él se practican. La sensualidad y las bajas costumbres en las relaciones matrimoniales forman la mente y el gusto moral
para prácticas desmoralizadoras fuera del matrimonio. Dios está purificando un pueblo para que tenga manos limpias y corazones puros para comparecer delante de Él en el juicio. La norma debe ser elevada, la imaginación purificada, el apasionamiento que acompaña las prácticas degradantes debe ser abandonado, y el alma elevada a pensamientos puros y prácticas santificadas. Todos los que soporten las pruebas que se les presenten llegarán a ser participantes de la naturaleza divina y escaparán de la corrupción que está en el mundo a causa a la concupiscencia por no haber participado de ella. Fuente de poder espiritual. Las operaciones satánicas no son ni medianamente discernidas, debido a que la pureza y la santidad no marcan la vida y el carácter de los que declaran ser ministros de Cristo. Fortalecidos con todas las energías, de acuerdo con su poder glorioso, somos así fortalecidos para hacer frente a las tentaciones de Satanás. Cristo, su pureza y sus incomparables encantos deben constituirse en el motivo de contemplación del alma. Hay poder espiritual disponible para todos. Pueden tenerlo si lo desean, para resistir la tentación, cumplir con sus deberes y para que su alma se sostenga firme en su integridad. Los que sientan necesidad de ser fortalecidos por el poder del Espíritu de Dios que obra en el hombre interior, no perderán su integridad. Además, la oración ferviente y la vigilancia los conducirá a través de las tentaciones. Tenemos que permanecer unidos a Cristo por medio de una fe viviente. Semejantes a Cristo en carácter. Estamos ahora justamente en medio de los peligros de los últimos días. Satanás ha descendido con gran poder para obrar sus engaños. Amarra la mente y la imaginación a las cosas impuras e ilícitas. Los cristianos llegan a parecerse a Cristo espaciándose en el modelo divino. Todo aquello con lo cual se pongan en contacto ejerce una influencia modeladora sobre la vida y el carácter. Leí una vez acerca de un pintor que no quería, ni por un momento, contemplar una pintura imperfecta para que ésta no ejerciera una influencia deteriorante en su vista y su modo de concebir las cosas. Lo que nos permitimos mirar, muy a menudo, por no decir la mayoría de las veces, nos es transferido de alguna manera. La imaginación, acostumbrada a la contemplación de Dios y sus encantos, no podrá hallar placer en la contemplación de las escenas creadas por la imaginación excitada por la concupiscencia. La sabiduría infernal de Satanás. Satanás opera ahora como lo hizo en el Edén y como ha operado a lo largo de todas las generaciones que se han sucedido. El archienemigo conoce bien el material con el cual trabaja, conoce los puntos débiles de cada carácter, y si esos puntos débiles no son fortalecidos, él pondrá en juego toda su sabiduría infernal en el intento de derribar a los hombres más fuertes, a los príncipes del ejército de Israel. En todas las generaciones se han producido naufragios de caracteres que fueron destruidos porque el alma no estaba bien guarnecida o protegida. Y ahora, a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, Satanás obrará con actividad magistral para minar los principios y corromper el carácter moral. Muchos cometen pecados imaginándose que su delito permanece perfectamente escondido. Pero hay uno que dice, yo conozco tus obras, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Cuando la mente es infatuada con la idea del pecado, se practican engaños y se oculta la verdad. Quienes cometan estos pecados, tampoco serán lerdos o lentos en mentir, pero todos los pecados serán revelados. No podemos ocultar de Dios los pecados. Dios observa al pecador. El ojo que nunca dormita sabe todo lo que hacemos. Está escrito en su libro. ¿Alguien podría ocultar su pecado del padre, la madre, la esposa o los amigos? No obstante, todo permanece abierto delante de Dios y es consignado en su libro de registro. David fue un hombre que se arrepintió y aunque confesó y detestó su pecado, no pudo olvidarlo. Exclamó, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí estás. Si tomare las alas del alba, y habitar en el extremo del mar,
aún allí me guiará tu mano. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Salmo 139, 7 al 12. Dios está en todas partes, ve, sabe todas las cosas, y entiende las intenciones y determinaciones del corazón. Intentar ocultar el pecado de su atención es tarea vana. Vio cuando nuestros primeros padres pecaron en el Edén, vio cuando Caín levantó su mano contra Abel para matarlo, observó los pecados del mundo antiguo, determinó sus días y los castigó con el diluvio. También vio los pecados de su propio pueblo del pacto, los judíos, cuando se confabularon en contra del Hijo de Dios. El libro de memorias de Dios. De la misma manera como es registrada cada transgresión, todo asunto secreto será traído a juicio. Pueden haber estado ocultos a los mortales, pueden haber estado encubiertos de los buenos, de los puros, de los santos, de los amigos y los enemigos. No obstante, Dios los ve. Todos los pecados serán revelados en el día del juicio, y a menos que hayan sido objetos de arrepentimiento previo, serán castigados de acuerdo con su magnitud, porque en el libro de memorias de Dios se lleva un registro de todos los hechos humanos. Todas las acciones de la vida, buenas o malas, se hayan registradas. Es tan terrible el hecho que los pecados acumulados sean registrados y finalmente expuestos, como que los profesos hijos e hijas de Dios se aventuren a pecar contra sus propias conciencias y por sus pecados involucren a otros en la misma ruina, a pesar de la luz y el conocimiento. Esto es un misterio. ¿Será que alguna vez han gustado de las virtudes del reino por venir? ¿Habrán gozado alguna vez de la dulce comunión con Dios? Por consiguiente, ¿cómo pueden volverse a esas prácticas sensuales condenadas y degradantes? El día de las revelaciones de Dios. El último día se aproxima. Todos deberíamos considerar el hecho de que Satanás está luchando, justamente ahora, por el dominio de las almas. Está jugando la partida de la vida por nuestras almas. ¿Será que cometeremos pecados en los límites mismos de la Canaán celestial? ¡Cuántas revelaciones! El esposo llegará a saber, por primera vez, acerca de los engaños y la falsedad practicados por la esposa, a quien consideraba inocente y pura. La esposa, por primera vez, llegará a conocer el caso de su esposo, y los familiares y amigos podrán saber cómo el error, la falsedad y la corrupción los había estado rodeando, pues los secretos de todos los corazones serán revelados. La hora del juicio se aproxima largamente demorada debido a la bondad y la misericordia de Dios, pero la trompeta de Dios sonará para consternación de los que están vivos y sin preparación, y despertará las pálidas moradas de los muertos. Aparecerá el gran trono blanco, y todos los justos muertos surgirán inmortales. Cualesquiera sean los pecados gratificados, considerados menores, arruinarán el alma a menos que sean vencidos. Los pecados menores se harán grandes. Los pensamientos y acciones impuros, sensuales, privados, el dar rienda suelta a las bajas pasiones dentro del matrimonio, conducirán a muchos otros pecados, a la transgresión de todos los mandamientos de Dios.